El temor, para Friedrich Nietzsche, no era una simple emoción, sino la cicatriz más profunda de la historia occidental, el sedimento acumulado de milenios de negación y autoengaño. Para comprender la relación íntima entre el miedo y el proyecto filosófico nietzscheano, es necesario primero sumergirse en el abismo que él mismo diagnosticó, la muerte de Dios y el consecuente advenimiento del nihilismo. La narración de su vida y obra es, en esencia, la crónica de un hombre que se atrevió a mirar la catástrofe sin pestañear, obligando a la humanidad a confrontar la verdad desnuda de su propia falta de cimientos. La caída de las estructuras metafísicas y morales, ese gran derrumbe anunciado en la Europa del siglo XIX, generó una parálisis existencial masiva que Nietzsche identificó como la manifestación colectiva del miedo a la nada, el horror vacui de la conciencia moderna. Este pánico no era meramente individual, era estructural, incrustado en la cultura, la política y fundamentalmente en la moralidad. El nihilismo, en su análisis, surgía cuando el hombre se daba cuenta de que los valores supremos, Dios, verdad absoluta, orden moral objetivo, se habían devaluado, revelándose como meras ficciones útiles, pero ya insostenibles. La respuesta inmediata de la sociedad a esta revelación no fue la liberación, sino el terror. Este terror se manifestaba en dos formas principales: el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. El pasivo, el más común, era el refugio en el cinismo, el tedio y la resignación ante la falta de sentido. La gente, aterrada por la responsabilidad de crear su propio valor, optaba por el confort de la incredulidad apática, buscando distracciones o aferrándose a restos putrefactos de las antiguas creencias, por si acaso. El miedo, aquí, se disfrazaba de pesimismo elegante. El nihilismo activo, en cambio, era la fuerza destructiva que, reconociendo la ausencia de significado, se lanzaba a la demolición de todo valor existente, una reacción violenta nacida de la desesperación. En ambos casos, el motor subyacente era la incapacidad de la psique occidental para soportar la idea de un universo sin propósito trascendente, sin juez final que garantizara la justicia o el consuelo. Nietzsche, desde sus tempranas cátedras en Basilea, ya percibía la inminencia de esta crisis. Su contexto biográfico, marcado por la fragilidad física y una profunda soledad intelectual, agudizó su sensibilidad hacia las estructuras de defensa psíquica que la sociedad levantaba contra la existencia. La filosofía, para él, no podía seguir siendo un ejercicio académico, sino una excavación brutal en las raíces de este miedo. La primera gran batalla de Nietzsche contra el miedo se libró en el campo de la estética y la cultura, tal como articuló en El nacimiento de la tragedia, 1872. En esta obra, todavía bajo la fascinación ambivalente de Schopenhauer y Wagner, el joven filólogo confrontó la tendencia del hombre a ordenar y racionalizar el caos inherente a la vida. El miedo primordial, el pavor ante lo informe y lo irracional de la existencia, la fuerza dionisíaca, había sido históricamente sublimado y controlado por la ilusión de la forma, la claridad y el orden, la fuerza apolínea. La tragedia griega, en su cúspide, lograba un equilibrio sublime. Permitía al espectador mirar el horror del destino y del sufrimiento, el dionisismo, y al mismo tiempo experimentar consuelo y redención a través de la belleza y la estructura, el apolinismo. Sin embargo, Nietzsche argumentó que la cultura occidental, a partir de Sócrates, había cedido al miedo intelectual. El imperativo socrático de que solo lo comprensible es bello y solo lo racional es moral, marcó el inicio de la decadencia. Esta decadencia fue la racionalización extrema de la existencia para evitar el terror dionisíaco. El miedo a la irracionalidad, a la pulsión desenfrenada, a la danza caótica de la vida, llevó a una sobrevaloración de la razón discursiva y la lógica científica. La fe en que la verdad podría ser alcanzada solo mediante la dialéctica era, para Nietzsche,
un síntoma de debilidad, una herramienta para domesticar la furia del ser. El filisteísmo cultural de su época, la complacencia burguesa en la ópera grandilocuente y la moral victoriana eran simplemente máscaras modernas del mismo terror socrático, el pánico a la vida que no puede ser justificada por un silogismo. Su ruptura con Wagner, inicialmente venerado como el redentor dionisíaco de Alemania, se precipitó precisamente cuando Nietzsche percibió que la música de Bayreuth se había desviado hacia el sentimentalismo cristiano y la búsqueda de consuelo, traicionando la afirmación trágica de la vida. Para Nietzsche, el miedo no se supera huyendo de él hacia la razón o la moral, sino integrando el caos, aceptando que la vida es fundamentalmente injustificada y, por lo tanto, debe ser justificada estéticamente. La crítica nietzscheana se dirigió entonces al corazón de la domesticación del espíritu humano, la moralidad judeocristiana. En La genealogía de la moral, 1887, Nietzsche desmontó la pretensión de universalidad y objetividad de los valores éticos, exponiendo cómo el miedo había sido el arquitecto secreto de la moralidad de esclavos, o moralidad de ressentiment. El concepto de ressentiment es crucial. Es la manifestación psíquica del miedo, que no puede expresarse directamente como poder. Nace de la impotencia, de la incapacidad de actuar y de afirmar la propia voluntad frente a un poder superior. Los nobles, la moralidad de señores, actúan y valoran su acción. El miedo y la debilidad no son centrales en su autopercepción. Los esclavos, oprimidos y temerosos de la fuerza de los nobles, canalizan su impotencia hacia la venganza espiritual. El miedo a la retaliación y la envidia acumulada se transforman en una revaloración nihilista. Todo lo que es fuerte, sano, dominante y peligroso, los atributos de la nobleza, es declarado malo. Todo lo que es débil, humilde, paciente y temeroso, los atributos del esclavo, es declarado bueno. Así el miedo se invierte y se convierte en virtud. La moralidad cristiana de la culpa y el pecado es la cúspide de esta inversión. El hombre, incapaz de lidiar con el caos inherente a sus propias pulsiones dionisíacas y el terror que le produce la libertad absoluta, inventa el concepto de libre albedrío para poder ser castigado y, por lo tanto, controlado. El sentimiento de culpa es una herramienta de tortura autoimpuesta, nacida del miedo a la fuerza indomable del yo. La institución del alma y la promesa de un juicio post-mortem son mecanismos de control que explotan el temor innato a la finitud y la falta de castigo en el mundo terrenal. Nietzsche, por lo tanto, veía la moral como una gigantesca conspiración contra la vida, un refugio construido con ladrillos de miedo y resentimiento. La única manera de avanzar era destruir esta casa de esclavitud y enfrentar la desnudez de la existencia, sin el consuelo de las ficciones morales. Ante el colapso de los valores y la exposición del miedo como fundamento de la moral, Nietzsche propuso el concepto central de su metafísica, la voluntad de poder, Wille zur Macht. Es esencial despojar este concepto de las distorsiones posteriores que lo asociaron con la mera dominación política o la tiranía física. Para Nietzsche, la voluntad de poder es la fuerza impulsora fundamental de toda existencia, el instinto primordial de crecimiento, superación y autoafirmación. No es la voluntad de sobrevivir, como en el darwinismo simplificado, sino la voluntad de más, de expandirse, de vencer la resistencia. El miedo, en este esquema, no es solo una emoción a superar, sino la resistencia misma. La vida, como manifestación de la voluntad de poder, es un constante proceso de superación de límites autoimpuestos o externos. La voluntad de poder emerge como el antídoto directo al nihilismo, que es la parálisis de esta voluntad. Si el nihilista se rinde ante la falta de sentido, el afirmador de la voluntad de poder abraza esa falta de sentido como una oportunidad para imponer su propio sentido. El miedo al vacío, la sensación de insignificancia en un universo indiferente,
se confronta no con la huida, sino con la creación activa de valor. La evolución del pensamiento nietzscheano, desde sus críticas juveniles hasta su madurez solitaria en Sils Maria, estuvo marcada por la necesidad de definir una fuerza que pudiera no solo sobrevivir a la muerte de Dios, sino florecer en ese desierto. Si Schopenhauer había visto la voluntad como un impulso ciego y doloroso, del que había que escapar a través de la negación, el ascetismo, Nietzsche invierte el signo. La voluntad es la afirmación de la vida, y el dolor y el miedo es el ingrediente necesario para el crecimiento. Cada superación del miedo, cada riesgo tomado, cada valor creado desde la nada, es una manifestación triunfante de la voluntad de poder. La tarea del hombre es dejar de ser un objeto pasivo de fuerzas externas y convertirse en un sujeto activo que dice sí al devenir. Este camino de autoafirmación y superación del miedo requiere una figura que encarne la plena realización de la voluntad de poder, el Übermensch, o superhombre, presentado por primera vez en Así habló Zaratustra, 1883-1885. El superhombre no es una meta biológica o racial, sino un ideal filosófico, la encarnación del hombre que ha trascendido la moral de esclavos y ha conquistado el nihilismo mediante la autocreación. Su esencia se define por su relación con el miedo. El superhombre no está libre de temor, sino que ha integrado el miedo y lo utiliza como catalizador. Zaratustra proclama que la humanidad es un puente, no un fin, un peligroso pasar sobre un abismo. Este abismo representa la vacuidad existencial, y el acto de cruzarlo implica necesariamente confrontar el vértigo, el miedo a caer en la resignación o el cinismo. El camino hacia el superhombre se describe a través de las tres metamorfosis del espíritu: el camello, el león y el niño. El camello representa el espíritu de la obediencia, que carga con los pesados deberes y valores heredados, la moral de esclavos, fundada en el miedo a desobedecer. El león es el espíritu rebelde que dice no al tú debes, buscando la libertad. Sin embargo, este es solo un paso destructivo. El león es valiente, pero su valor nace de la negación de una autoridad externa, el miedo a la opresión. La culminación es el niño, que representa el espíritu creador, el sí sagrado. El niño es capaz de jugar, de crear nuevos valores desde la inocencia y el olvido, sin la carga de la culpa o el miedo al pasado. El superhombre es, en última instancia, aquel que ha transformado el miedo en un motor de afirmación. Mira el miedo a la cara y responde: esto es necesario para mi crecimiento. Para lograr esta transformación, el individuo debe volverse peligroso para sí mismo, demoler sus propias seguridades psicológicas y morales, que, en el fondo, son defensas contra el terror de la libertad. La prueba definitiva de la superación del miedo, el concepto más abrumador y afirmador del pensamiento nietzscheano, es la doctrina del eterno retorno de lo mismo, introducida en La Gaia Ciencia, 1882. La concepción del eterno retorno no es una cosmología física verificable, sino un experimento de pensamiento ético de la máxima severidad. Nietzsche plantea la pregunta: si un demonio se te acercara en tu soledad más solitaria y te dijera que esta vida que vives, con todos sus dolores, alegrías, miedos y trivialidades, se repetirá para ti, infinitamente, en los mismos detalles, ¿caerías al suelo y maldecirías al demonio o responderías: eres un dios y nunca he escuchado nada más divino? El eterno retorno expone el miedo existencial en su forma más pura. La mayoría de los hombres viven con la esperanza de que, al final, el sufrimiento tendrá un propósito, que el miedo será redimido, o que en la próxima vida las cosas serán mejores. Esta esperanza es una evasión del presente, un rechazo disfrazado de la vida tal como es. El eterno retorno elimina toda posibilidad de trascendencia o redención futura. Si esta vida se repite eternamente, cada instante de miedo, cada dolor, cada humillación,
también será eterno. El hombre temeroso de la vida, que la soporta a duras penas, se sentiría aplastado por esta idea, cayendo en el más profundo de los nihilismos. En contraste, aquel que afirma la voluntad de poder y ha trascendido la moral del resentiment, aceptaría el retorno con júbilo. El terror del eterno retorno se convierte en su mayor bendición. Aceptar el eterno retorno significa amar el destino, el amor fati. El amor fati es la fórmula de Nietzsche para la grandeza humana, un acto de voluntad que abraza no solo lo que es placentero, sino también lo necesario y lo terrible. Si el miedo es el rechazo de la fatalidad de la existencia y el deseo de que la realidad sea diferente, el amor fati es la negación absoluta de ese deseo. Es la decisión consciente de no desear que nada sea diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en toda la eternidad. La estructura argumentativa del eterno retorno, por lo tanto, no busca predecir el futuro del universo, sino medir la intensidad de la afirmación individual de la vida. El grado de miedo que uno siente ante la idea de la repetición es directamente proporcional al grado en que uno ha negado o traicionado la propia vida. Superar el miedo, en este contexto, es transformarlo en la base para una afirmación incondicional. La lucha contra el miedo se manifiesta también en la esfera estética, donde Nietzsche, buscando una forma de justificación para la vida sin Dios, recurre al arte. Si la existencia es irracional y carente de un fin moral, ¿cómo se puede soportar el sufrimiento que inevitablemente la acompaña? La respuesta es que la vida debe ser vista y experimentada como una obra de arte. El miedo al sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la pérdida, es quizá el temor humano más fundamental, aquel que condujo a las religiones a prometer consuelo y recompensa. Nietzsche, por el contrario, abrazó el sufrimiento como parte inseparable de la grandeza. Las experiencias biográficas de Nietzsche, su constante enfermedad, las migrañas debilitantes que lo obligaron a renunciar a su cátedra en 1879 y su vida errante por balnearios suizos e italianos, no fueron vistas como obstáculos a superar, sino como condiciones para la profundidad de su pensamiento. El sufrimiento agudizó su visión y lo obligó a rechazar cualquier filosofía de la comodidad. El arte, para Nietzsche, y especialmente el arte trágico, permite al individuo experimentar el terror y la piedad sin ser destruido por ellos. Es una afirmación estética del todo, incluyendo el lado oscuro y temible. Al ver el sufrimiento del héroe en la tragedia, el espectador aprende que el caos y el dolor no invalidan la belleza o el valor de la existencia. La estética se convierte en el gran contrapeso al nihilismo moral. El hombre que puede justificar su vida estéticamente es el que ya no teme a la injusticia intrínseca del mundo, porque ha decidido que la injusticia misma es un elemento de la obra maestra. El miedo a la fealdad o la desgracia se disuelve cuando se perciben como notas necesarias en la sinfonía del ser. Esta visión influyó profundamente en el existencialismo posterior, que adoptó la idea de que el hombre debe modelarse a sí mismo como una obra de arte en un mundo sin moldes preexistentes. Los últimos años de lucidez de Nietzsche estuvieron marcados por una intensa producción polémica y una creciente soledad, el costo inevitable de su radical confrontación. Al rechazar las muletas de la moralidad, la religión y la cultura de su tiempo, se encontró en un aislamiento existencial casi total. Su lucha final fue contra el miedo a la soledad y la incomprensión, un temor que puede paralizar incluso al espíritu más fuerte. En obras como Ecce Homo, su autobiografía y autoevaluación, Nietzsche demostró la voluntad de poder llevada al extremo de la autoafirmación, incluso en medio de la debacle personal y física. La soledad del pensador radical no era un estado pasivo, sino una afirmación activa contra la cobardía del rebaño. El miedo a ser diferente, el terror a la exclusión social, es otra forma del miedo a la libertad. El hombre de rebaño, temeroso de la responsabilidad individual, se diluye en la masa,
adoptando sus prejuicios y sus seguridades. Nietzsche, a través de su aislamiento autoimpuesto, ejemplificó la necesidad de cortar los lazos con la comodidad social para poder pensar con pureza. Este estar solo era la prueba de que su filosofía no era un mero juego intelectual, sino una forma de vida. El impacto de esta postura en la sociedad, aunque tardío, fue sísmico, impulsando movimientos intelectuales que valoraron la autenticidad individual por encima de la seguridad colectiva, desde la psicología profunda hasta el existencialismo. La tragedia de su colapso mental en 1889, si bien no se puede reducir a una causa puramente filosófica, sirve como un oscuro epílogo a su intensa lucha. El hombre que se atrevió a mirar el abismo sin pestañear, finalmente se precipitó en él. Sin embargo, su filosofía ya había sido entregada al mundo. El legado de Nietzsche no consiste en un conjunto de respuestas definitivas, sino en una serie de martillos conceptuales diseñados para demoler las defensas psíquicas construidas por el miedo. En retrospectiva, lo único que necesitas saber sobre el miedo, según Nietzsche, es que no es una barrera a evitar, sino la medida de tu potencial. El miedo es el terreno donde se mide la voluntad de poder. La cobardía es la negación de la vida, el deseo de que no haya riesgo. La valentía nietzscheana es la afirmación de la vida, precisamente porque implica riesgo y sufrimiento. Su filosofía ofrece un llamado radical: confrontar el nihilismo que resulta de la muerte de Dios, no para lamentarse, sino para regocijarse en la libertad de crear. El individuo fuerte es aquel que puede mirar el terror del eterno retorno, el peso del sufrimiento y la ausencia de significado trascendente, y aún así gritar, sí. La superación del miedo es la conversión del destino en necesidad y de la necesidad en amor. El miedo, al final, es transformado de veneno en catalizador, el indicio de que hay un límite que debe ser superado para que el espíritu pueda ascender al superhombre, el verdadero afirmador de la vida en su totalidad, caos y grandeza.